bendiga. Vamos a esperar un poquito que se conecten mientras vamos a seguir escuchando el canto. Dios bendiga a nuestra hermana María Alejandro, René García, Elvia Monsiváis, que se van conectando. Dios les bendiga, bienvenidos. Dios bendiga a Ceci, que también ya está por ahí. Vamos a esperar unos 2 minutitos más. Te pido perdón. Vamos a esperar un minutito más. Te pido perdón. Bueno, vamos a iniciar en esta noche para que no se vaya a hacer tan tarde. Bueno, vamos a iniciar con una oración, ¿sí? Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí conectados para adorarte, Señor, para aprender de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por los hermanos que están conectando, por los hermanos que van a ver este video en vivo y por los que lo van a ver después, Señor. Te pido, Señor, que en esta noche usted use mis labios, Señor, use mi ser, Señor, que sean sus palabras el que esté dirigiendo, Señor, esta enseñanza. Y bendice, Señor, a los hermanos, la vida de los hermanos, prepara los corazones para que puedan aprender, Señor, y comprender esta palabra y llevarla por obra en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a hablar el día de hoy del escudo de la fe. Habíamos estado hablando de la armadura de Dios y vamos en el escudo de la fe. Ya habíamos hablado de ceñirse los lomos con la verdad. Hablamos de la coraza de justicia, la importancia, ¿verdad?, que es la protección en nuestro corazón, tener bien protegido, ¿verdad?, forjado nuestro corazón con la justicia. El calzado del Evangelio de la Paz, la importancia, ¿verdad?, del Evangelio de la Paz, tener toda nuestra paz, ¿verdad?, sobre él, que Jesús, ¿verdad?, sea nuestra paz. Y el día de hoy, y también hablamos de que el arma más poderosa, ¿verdad?, una de las armas muy poderosas que Dios nos ha dado para poder enfrentar esta guerra espiritual es la oración. ¿Me pueden comentar, por favor, en los comentarios si se escucha bien o si se ve bien, por favor? Y el día de hoy vamos a hablar sobre el escudo de la fe.
El escudo de la fe, según la armadura, bueno, vamos a leer primero. Vamos a leer en la lectura que hemos estado haciendo en estas semanas, que es Efesios 6, 10, y hoy lo vamos a leer hasta el 16. Dice así la palabra de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto al evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos del enemigo del maligno. Entonces, hermanos, como les estaba diciendo, que hoy vamos a hablar del escudo de la fe, según Pablo en los Efesios se estaba refiriendo en aquel tiempo a la armadura que utilizaban el soldado romano, ¿verdad? En aquel entonces. Entonces, un soldado en la actualidad pues ya no usa, usará el calzado parecido, ¿verdad? Sino que pues ahora es más moderno. Y vamos a ver el escudo según el prototipo del soldado romano antiguo, que el escudo en ese entonces era un escudo grande que cubría de la parte del hombro hasta el chamorro, por así decirlo, ¿verdad? Hasta esa altura era un escudo muy muy grande y pesado. La función de ese escudo pues era para evitar ser dañado por alguna flecha, ¿verdad? Antes no sé si han visto películas, ¿verdad? De tiempos antiguos, pero antes las flechas para que causaran más daño las mojaban con petróleo o gasolina y las encendían para lanzarlas, ¿verdad? Y que así causara más daño al soldado, ¿verdad? Con los que se estaban enfrentando. Entonces era una flecha mucho más peligrosa, porque no solamente te iba a dañar, o sea, si a lo mejor no te alcanzaba a dar, pues podía quemarte, y además de que podía quemar el lugar donde estabas, ¿verdad? Si la flecha a lo mejor, o sea, iba directa a ti, pero no te dio, bueno, entonces podía dañar el lugar en donde estabas, ¿verdad? Y ese era el objetivo de esa flecha, ¿verdad? De los enemigos, que la flecha era para dañar, matar y herir al soldado, y también para incendiar o causar algún daño alrededor de donde estaba el soldado. Entonces, en la vida espiritual, basándonos en eso, hermanos, en la vida espiritual, en la vida del creyente es igual. El enemigo constantemente está lanzando sus dardos para tratar de herirnos a nosotros y para tratar de herir a nuestro alrededor, ¿verdad? Para tratar de destruir nuestra casa, nuestra familia, etcétera. Y recordemos, hermanos, que el enemigo solo viene a matar, hurtar y destruir. Y él constantemente va a intentar hurtar o robar, ¿verdad? Que es lo mismo, las bendiciones de Dios a nuestra vida. Es lo que él no quiere. Él no quiere que nosotros tengamos las bendiciones de Dios a nuestra vida. Él va a tratar de matar el ánimo y el entusiasmo que podemos tener, las ganas de servir a Dios. Eso es lo que va a intentar matar, ¿verdad? Y sobre todo va a tratar de destruir totalmente tu comunión con Dios. Tu comunión con Dios es lo que va a tratar de destruir. Entonces el enemigo solamente ha venido a eso, a hurtar, matar y destruir. Pero en Efesios 6:16 que acabamos de leer, habla del escudo, que es un escudo muy especial, ¿verdad? Porque es un escudo de la fe. Y dice que no solamente es para protegernos, sino que dice que con este escudo podremos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Como yo les decía, las flechas, ¿verdad? Que antes eran de fuego. Entonces, dice aquí,
dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del enemigo del maligno. Entonces, si Pablo está diciendo esto, es porque con la fe, con lo que nosotros creamos, con eso vamos a poder apagar y esquivar, ¿verdad? Sobre todo esos dardos del enemigo. Y en Hebreos 11:1 habla sobre la fe. Pero bueno, primero antes de pasar a Hebreos 11:1, les voy a leer una definición de la fe que habla en un diccionario normal, ¿verdad? No es un diccionario bíblico. En un diccionario normal dice que la fe es la creencia y la esperanza personal de la existencia de un ser supremo. También es un conjunto de principios religiosos y de comportamiento. Y vamos a ver cómo lo dice bíblicamente, ¿verdad? Hebreos 11:1 sobre qué es la fe, y es totalmente lo mismo. O sea, la primera definición es un diccionario normal, y ahora vamos a ver cómo lo dice la Biblia, lo que es la fe. Y dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 11:2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, que eso está hablando del comportamiento. En la primera definición hablamos sobre principios y comportamiento, entonces aquí también habla que por el testimonio de los antiguos, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces en la fe abarca también nuestro testimonio, nuestro comportamiento y nuestros principios religiosos. Y también dice en el versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, para nosotros creer, para nosotros tener fe, pues tenemos que creer, y para nosotros creer, pues debemos de tener fe. Entonces, la fe, hermanos, es en lo que nosotros creemos. Yo creo en un Dios todopoderoso que hizo los cielos, que hizo las estrellas, que hizo todo el universo. Yo creo que Él envió a su Hijo para mi salvación, para morir por mi salvación, y que resucitó en el tercer día por Él, venciendo a la muerte y venciendo al enemigo. Creo también en la palabra de Dios, que la palabra de Dios, la Biblia, fue inspirada, ¿verdad?, por Dios a sabios, ¿verdad?, a hombres sabios. Entonces, si nosotros creemos, ¿verdad?, tenemos bien seguras nuestras convicciones de lo que nosotros creemos, nosotros debemos seguir sus estatutos, ¿verdad? Si nosotros creemos en la palabra de Dios, tenemos que seguir sus estatutos. Si nosotros creemos en los milagros de Dios, en la palabra de Dios, tenemos que seguir, ¿verdad?, la enseñanza, ¿verdad?, que Dios nos ha dejado por medio de su palabra. Y ya teniendo bien en claro, ¿verdad?, establecida nuestra creencia, y ya que tenemos bien forjado nuestro escudo de la fe, porque la fe es eso, hermanos, tener una buena convicción de lo que creemos, y decir, bueno, yo creo en la Biblia, entonces yo voy a seguir, ¿verdad?, la palabra de Dios, porque yo creo en eso. Yo creo en Dios, entonces no le voy a fallar a Dios, porque yo creo que hay un ser supremo, ¿verdad?, que es el dueño de todo el universo, el creador. Entonces de eso se trata la fe. Y cuando ya tenemos bien forjado nuestro escudo de la fe, recordemos que eso nos va a ayudar a apagar los dardos del enemigo. No solamente es para esquivarlos o para que no nos den, sino que es para apagar los dardos del enemigo. Y quiero contarles que los dardos del enemigo, o las flechas, las armas del enemigo que utiliza en contra de los creyentes o en contra de todo el mundo, porque el enemigo ataca a todos, ¿verdad? Gracias a Dios por esta armadura de Dios, ¿verdad?, que nos dice Pablo, del cual nos vistamos espiritualmente, ¿verdad?, porque con esa podemos estar protegidos. Pero los dardos del enemigo, hermanos, son las dudas, las mentiras, el miedo, las contiendas.
Entonces el enemigo siempre va a querer meternos duda. Y la duda siempre el enemigo ha querido o ha hecho o quiere que dudes sobre lo que tú crees. O sea, si tú crees en Dios, el enemigo va a hacer todo lo posible para que creas lo contrario. Siempre va a buscar de alguna manera alguna explicación para que la gente no crea en Dios, para que la gente dude de su salvación, para que la gente dude de la existencia de Dios. Es por eso que constantemente, hermanos, en la actualidad la ciencia siempre busca una explicación. El hombre, el enemigo, pues ha utilizado a el hombre, ¿verdad?, para que busque una explicación sobre las cosas sobrenaturales que no tienen explicación más que simplemente es obra de Dios. Y por ejemplo, les quiero dar un ejemplo, pues el enemigo ha estado, eh, ha hecho dudar sobre la creación de Dios, de que no fue Dios el que creó el cielo, de que no fue Dios el que creó el universo, sino que más que nada le llaman ellos la teoría del Big Bang, que es una explosión que fue cuando se creó la materia, el tiempo y el espacio. Ese es uno. Cuando en Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, siempre va a haber algo ahí que esté tratando de hacer de que la gente dude de la existencia de Dios. Y si, por ejemplo, si una persona que no conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Pues entonces, pues muy fácil se va a poder dejar guiar por esas teorías. Y otro punto, otro ejemplo, es cuando la ciencia trata de decir que de la existencia del hombre, ¿verdad? Que nosotros, como todo se creó por la teoría del Big Bang, que le llaman, ¿verdad?, por la explosión, entonces dicen que el hombre pues es solamente una evolución del hombre mono, del mono, ¿verdad? Eso lo publicó Charles Darwin y fue una teoría que era la evolución de las especies. Pero en Génesis, nosotros que creemos en Dios, creemos en su palabra, sabemos que en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y bueno, otro dato, hermanos, es que la primera Biblia fue escrita, fue escrita el Antiguo Testamento por primera vez en el siglo III antes de Cristo. Entonces, antes de Cristo, en el siglo III, fue plasmada o fue interpretada, ¿verdad?, por sabios judíos, y fue antes de Cristo que pasó esto. Entonces esta verdad ya la tenían y todo lo demás, lo de la expresión, lo de las teorías y todo fue después. Entonces aquí podemos ver cómo el enemigo trata de romper, ¿verdad?, la verdad, de destruir la verdad y de hacer dudar a la gente de que no crea en Dios. Y otra cosa, hermanos, pues para no irnos tan lejos, ¿verdad?, a las teorías y todo eso de lo que ha hecho el enemigo, también a veces el enemigo hace que nosotros mismos dudemos sobre las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestra vida. A veces dudamos, ¿verdad?, de que tal vez Dios no me quiere usar así, o empezamos, ¿verdad?, a desanimarnos. Y es lo mismo, ¿verdad?, sino que no es que Dios no nos quiera usar, sino que es el enemigo, ¿verdad?, ahí aventando sus dardos. Y si nosotros no tenemos bien forjado nuestro escudo de la fe, pues entonces pues el enemigo nos va a poder atacar. Pero si nosotros tenemos bien forjado nuestro escudo en lo que creemos, en nuestra creencia, ¿verdad?, entonces pues vamos a poder apagar los dardos del enemigo. Y vamos a ver en Mateo 14:25. Mateo 14:25 habla de cuando Pedro caminó sobre el agua. Dice así la palabra de Dios: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Bueno, pues aquí podemos ver que Pedro caminó sobre el agua, ¿verdad? Porque pensaron que Jesús era un fantasma y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo también vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Entonces ahí podemos ver, hermanos, que Pedro creyó, ¿verdad?, en la palabra de Jesús cuando Jesús le dijo: ven. Cuando Jesús le dijo: ven, Pedro creyó en las palabras de Jesús y fue y caminó sobre el agua. Pero ¿qué pasó después? Que dice que después hubo un fuerte viento y Pedro tuvo miedo y se empezó a hundir y empezó a pedir auxilio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Pedro dejó de ver su fe, dejó de ver en lo que él creía, quitó la mirada de Jesús, que era lo que él creía, representando Jesús como la fe, y el fuerte viento por los dardos del enemigo, ¿verdad? Y comenzó a hundirse. Entonces nosotros, hermanos, es lo mismo que pasa a nosotros cuando nosotros quitamos nuestra mirada de nuestra fe, cuando nosotros ya no estamos forjados, cuando no estamos forjados con el escudo de la fe, que es en lo que creemos. Entonces vienen los dardos del enemigo, nos atacan y comenzamos a hundirnos. Nosotros debemos de tener bien forjada nuestro escudo de la fe en lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y seguir a Jesús, ¿verdad? En este caso y en todos los casos, ¿verdad? Seguir a Jesús, seguir a Dios y creer, ¿verdad?, en lo que Dios va a hacer en nuestra vida, y creer en que Dios hará grandes cosas en nuestra vida, y creer en lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Otro dardo del enemigo es también las mentiras. El enemigo también usa mucho las mentiras, hermanos, para atacar a los creyentes y a los no creyentes. El enemigo se ha encargado de llenar el mundo lleno de mentiras, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Se ha encargado de mentir al mundo sobre la existencia de Dios, se ha encargado de hacer pensar, ¿verdad?, a la gente que Dios no existe, y a la ciencia de que Dios no existe y de que es una energía. Pero nosotros tenemos nuestro escudo, ¿verdad?, bien forjado con la fe, y nosotros sabemos en lo que estamos creyendo. Se ha encargado también de que le ha mentido a la humanidad, de que puedes ser lo que tú quieres, puedes ser, si tú eres hombre y si quieres ser, si te sientes como chica, pues puedes ser una chica, si eres chica y te quieres sentir como hombre, pues puedes ser un hombre. Entonces eso también es una gran mentira, cuando sabemos, ¿verdad?, que eso se le llama abominación delante de Dios. Es algo abominable delante de los ojos de Dios. También el enemigo les ha mentido al mundo cuando habla sobre el aborto como un derecho. Cuando en Proverbios nos habla, ¿verdad?, de que Dios aborrece y detesta las manos llenas de sangre inocente. Entonces, hermanos, el enemigo se ha encargado de mentir, ¿verdad?, totalmente al mundo, de que no pasa nada, de que no es nada malo. Entonces, por eso nosotros, hermanos, que creemos en Dios, nosotros que creemos en la palabra de Dios y conocemos su palabra, ¿verdad?, nosotros debemos de tener bien forjado nuestro escudo para vencer, ¿verdad?, los dardos del enemigo, para poder discernir, ¿verdad?, discernir cualquier ataque, ¿verdad?, del enemigo que quiera el enemigo imponer en el mundo o en nuestra vida. El enemigo se ha encargado tanto, hermano, de estas mentiras, que se han visto. Todo esto ya es muy común que lo veamos en todos lados, lo podemos ver en programas de televisión, en películas,
se ha encargado, hermanos, hasta imponerlo como un derecho y como obligatorio de que se le enseñe, de que se enseñe en la educación. O sea, de que se enseñe, de que sea algo que le tengas que enseñar a tus hijos. O sea, de que tú se lo tienes que enseñar a tus hijos. ¿Por qué? Porque es un derecho. Entonces el enemigo ha mentido tanto en esto, hermanos, que nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar bien forjados, ¿verdad? Con la fe y con todas las herramientas, ¿verdad? Que Pablo nos ha dejado en los Efesios para poder enfrentar, ¿verdad? Esta guerra espiritual. Otro dardo, ¿verdad? Que el enemigo usa es el miedo. El miedo, hermanos, cuando nosotros comenzamos a sentir miedo por algo, por alguna enfermedad o por hombres malos o algún terror, ¿verdad? Que podamos tener, ¿verdad? El miedo siempre conlleva a la angustia. La angustia puede llevar a la ansiedad y la ansiedad también puede llevar a una depresión. Y una depresión pues nos lleva a, no siempre, ¿verdad? Pero una depresión puede llegar a la muerte. La cifra de muertes, hermanos, por suicidio es de 6.710. Esta es una cifra del 2018. Fue antes de lo del COVID y ahora que estamos viviendo, ¿verdad? Esta pandemia, sabemos que ha aumentado la ansiedad en la gente, la angustia, la desesperación, ¿verdad? A lo mejor por el estrés, por la economía, por no salir de casa o por problemas, ¿verdad? Que hay intrafamiliares. Entonces, el enemigo siempre nos va a querer atacar, ¿verdad? Por ahí, por el miedo y por todas sus mentiras, pero nosotros debemos de estar bien forjados, ¿verdad? Con nuestra arma que estamos viendo hoy, que es el escudo de la fe, y saber, ¿verdad? Que cuando el enemigo nos dice que nosotros no podemos, que es demasiado, cuando el enemigo te dice, tú no puedes con esto, es demasiado para ti, nosotros sabemos, ¿verdad? Lo que dice Filipenses 4:13, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando nosotros estemos preocupados, angustiados por alguna situación, problema financiero en nuestra casa, por problemas de trabajo, ¿verdad? O problemas familiares, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5:7, que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y también, hermanos, tenemos el Salmo 91, ¿verdad? Que dice que no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, ni mortandad que en medio del día destruya. El enemigo, hermanos, quiere vernos vencidos. Pero si tenemos nuestro escudo forjado, ¿verdad? Con la fe en lo que creemos, pues no podrá hacernos daño. Aquí en Efesios 6 dice que vamos a poder apagar sus dardos con el escudo de la fe. Entonces, nosotros debemos de estar bien forjados, ¿verdad? Con ese escudo, tener nuestras convicciones en lo que creemos, ¿verdad? Y quiero leerles un comentario que vi de un pastor, se llamaba Pastor Saúl Loera, y dice él en un comentario, dice, fe en la Biblia se usa para referirse al conjunto de creencias basadas en las escrituras, o lo que es lo mismo, la sana doctrina. Entonces, hermanos, si nosotros creemos en Dios, como lo vimos al principio, ¿verdad? Que la definición de la fe era la creencia de un ser supremo, principios religiosos y de comportamiento. Entonces, si nosotros creemos en Dios, ¿verdad? No nos podemos comportar. Tenemos que guardar nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros creemos en Dios como nuestro Padre, creemos en Dios como nuestro Creador, creemos en Dios como el dueño de todo, ¿verdad? Entonces, si nosotros creemos en Dios, pues tenemos que guardar nuestro testimonio. Si nosotros creemos en su palabra, creemos en Dios, también creemos en su palabra, nosotros debemos de seguir los estatutos y los mandamientos, ¿verdad? Establecidos por Dios aquí en su palabra. Y debemos de leer, ¿verdad? Su palabra para poder conocerla, si no, no la vamos a poder conocer. Entonces, el seguir los estatutos y mandamientos de Dios, pues habla sobre una sana doctrina. Eso conlleva a una sana doctrina.
Entonces, si nosotros queremos forjar y hacer más fuerte nuestro escudo de la fe, entonces de esta manera es como lo vamos a lograr, ¿verdad? Leyendo su palabra, siguiendo sus estatutos, sus mandamientos y conociendo, ¿verdad? Lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, y así vamos a poder forjar nuestro escudo, y así vamos a poder discernir los ataques del enemigo. El enemigo ya no va a poder mentirnos. ¿Por qué? Porque vamos a conocer la palabra de Dios, y como creemos en la palabra de Dios, nuestro escudo de la fe va a estar mucho más forjado, y vamos a poder apagar, ¿verdad? Las acechanzas del enemigo, los ataques del enemigo lo vamos a poder apagar por medio de la fe. Y la guerra, hermanos, pues en esta guerra no es de que, bueno, me atacaron, ahora yo voy a atacar. En esta guerra espiritual se trata de resistir. En una guerra espiritual se resiste, debes de resistir. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, someteos a Dios primero. Lo que hablamos sobre sana doctrina, conocer su palabra, seguir sus mandamientos, sus estatutos. Dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, en una guerra espiritual, hermanos, se trata de resistir y nunca desistir, o sea, nunca ir hacia atrás. Entonces, hermanos, para nosotros poder forjar nuestro escudo de la fe, tenemos que conocer su palabra, tenemos que seguir sus mandamientos, sus estatutos, conocerlos, ¿verdad? Saber lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios, continuar con una sana doctrina y someternos a Dios y resistir al diablo. Y de esa manera vamos a poder apagar los dardos del enemigo. Bueno, hermanos, pues esto ha sido todo. Espero que se haya sido de bendición para su vida. Y Dios bendiga a los hermanos que nos acompañaron. Ceci, René García, Genoveva Díaz, Rosa García, Carmen, y Dios les bendiga a todos. Y vamos a orar para ser despedidos. Señor, en esta hora te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Te doy muchas gracias, Señor, por estas armas, Señor, que usted nos ha dejado. Usted no nos ha dejado solos, Señor. Gracias porque podemos, Señor, de esta manera defendernos, Señor, conociendo tu palabra, conociendo tus estatutos. Ayúdanos, Padre, a serte fieles, Señor, y a poder, Señor, seguir adelante, a conocerte, Señor, cada día más, a tener temor de ti, Señor, que podamos temerte, que podamos amarte con todo nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a forjar nuestro espíritu, Señor. Aumentanos la fe, Señor, cada día más. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Y el día de mañana, primeramente Dios, hay reunión a las 7:30, reunión presencial, y se va a transmitir en línea. Dios les bendiga.